y en este repaso, digamos, de la unidad 1, acomodarnos, digamos, en una mirada constructivista, no esencialista ni sustancialista, que de ahí vienen algunas dificultades conceptuales en este siglo XXI, seguir arrastrando, digamos, como una mirada sustancialista, esencialista. Bueno, el primer concepto que hay que revisar, sin resignar, es el de identidad, y eso es lo que les proponía Gaby, tomando como pretexto a Ticio Escobar el lunes pasado, la identidad como algo construido, ¿no? Como una dimensión relacionable, algo que se juega en distintos niveles, ¿no? Sí, y es un tema que vamos a volver a ahondar en otras unidades, cuando veamos Foucault y feminismo también, en la unidad próxima, ¿no? Así que es importante que lo tengan claro ese texto para poder relacionarlo y comprender lo demás. Sí, y de alguna manera también nos sirve, ¿no? Para pensar esto de lo cultural, porque hay una pregunta que aparece, digamos, cada vez que se nombra esto de lo identitario, que por supuesto aparece en Cuya, aparece en Casalla, de qué nos define, digamos, por ejemplo, culturalmente, ¿no? La famosa pregunta, bueno, ¿quiénes somos como argentines, como latinoamericanos, etcétera, etcétera? Y creo que una cosa que nos deja ese texto para repensar esta pregunta que viene de los 60, los 70, con Casalla desde los 80, es no tomar esa pregunta en clave sustancialista, ¿no? Como si hubiera una esencia detrás de ser argentino, latinoamericano, etcétera, sino realmente como una construcción que se juega políticamente, estratégicamente, con muchas pugnas distintas, conflictivamente, digamos, relacionalmente, en el presente. Estamos definiendo, y cada generación define qué significa en su charla con las tradiciones, pero reviviendo esas tradiciones también, qué significa el definirse o autodefinirse como argentines, latinoamericanos, etcétera, ¿no? Y ahí aparece el concepto de situacionalidad, que lo vimos con Casalla, y particularmente empezamos a pensar de a poquito esto de la praxis artística, ¿no? Situada. Situada, algunos lo tomaban como sinónimo de contextualizada, ¿no? Quizás en un punto es muchísimo más todavía, ¿no? Porque uno parece como algo técnico, contextualizar, y situar es darle una especie de dimensión mucho más profunda también, que hace que cualquier cuestión falsamente universal se redefina, se repiense en función de un momento, de una época, de una vivencia, de un aquí y ahora, ¿no? Así que creo que es interesante también llevarlo al terreno del arte, pensar prácticas que no se pueden pensar ni desde el arte audiovisual ni desde el arte musical en términos meramente universales, sino pensando en estos pesos culturales también que terminan incidiendo tanto, ¿no? Muy bien. No sé si había alguna mano levantada. Cualquier cosa nos van diciendo. Bien. El tema de la atención, creo que en algún punto Gaby también lo trabajó, fue una de las consultas, ¿no? Sí, ¿por qué esta idea de tensión? En algún autor aparece como la idea de armonía también, ¿no? Como Cassirer, y en otros como tensión, que es una palabra más contemporánea, más conflictiva, ¿no? Porque la tensión no implica disolver la tensión, ¿no? Disolver el conflicto, sino que es una situación ambivalente. Eh, por eso creo que es interesante pensar la cultura como algo dinámico. Todos los autores de Cassirer, hasta Escobar, nos hablan de eso. La cultura no es ni la tradición, ni el pasado, ni lo que ya está, ni tampoco es el presente puro sin contacto con esa historia, con esa memoria, ¿no? Es precisamente la tensión entre estas dos polos, la tradición y la innovación, según Cassirer, el estar y el ser, según Kusch, el yecto y el pro, según Casalla, o lo dado y lo a realizar, la memoria y el proyecto, según Casalla, ¿no? Creo que ahí aparece como esta idea de pasado y presente-futuro en un diálogo permanente, ¿no? De la cultura. Y la cultura como algo vivo, que no puede escindirse del pasado, por un lado, necesita, como de alguna manera Casalla dice, ¿no? El árbol necesita las raíces, aparece también esta metáfora biológica,
el pasado como las raíces, como lo que está, y no se puede proyectar, no se puede, digamos, generar frutos sin esas raíces. Entonces, pero el árbol es las dos cosas, ¿no? Como la cultura es las dos cosas, es las raíces y es los frutos, ¿no? Es lo dado y lo que hay que hacer nacer, dice Casalla. Así que bueno, esta también es un concepto que aparece en toda la unidad, la cultura como tensión entre tradición e innovación, entre estar y ser, entre yecto y pro, o entre memoria y proyecto también, la cultura como algo dinámico que se redefine en cada generación, ¿no? Acá aparece como más enfocado en Cuyo y Casalla. Nos preguntaban la vez pasada, Gaby, con este tema del preconsciente o lo inconsciente y lo consciente, ¿no? Que lo trabaja mucho Kusch, Rodolfo Kusch, cuando dice esto de que hay una parte de la cultura que la traemos y es porque sí, ¿no? La asimilamos y no nos dimos cuenta, nos la enseñaron de que en las cuestiones cotidianas, ¿no? Se come de una manera, se toma esa bebida de otra, se camina de una manera, las personas de mi cultura hablan de este modo, caminan de este modo, hay cosas que las incorporé sin darme cuenta, aún en la globalización, en donde hay una pretendida dilución de fronteras, Que seguimos tiene, viendo desde... sí, que tiene mucho que ver con este estar, que por ahí lo asimilo sin darme cuenta que lo estoy asimilando culturalmente, ¿no? Por eso es preconsciente. Eh, Justamente lo que tratamos de hacer con este texto y con los disparadores de preguntas que vimos en esa clase es concientizar todas esas cuestiones que subyacen a lo cotidiano y no nos ponemos a pensarlas, por qué esto me gusta y esto no, si me gusta a mí particularmente o si es un gusto cultural o porque aprendí que me tiene que gustar tal cosa o tal otra, por imitación, porque mi familia es así, ¿no? Y demás. Eh, y bueno, cuando concientizamos alguna de esas cosas o cuando creamos en la cultura, sí lo hacemos conscientemente, pero a partir de todo ese suelo, de todo lo que está sumergido y todo ese preconsciente e inconsciente que ya hemos asimilado, ¿no? Y bueno, Ahí, si querés volver un cachito, Mariana, sí, porque nos esta, preguntaron por esto, por otras cosas, ¿no? también esta cuestión de qué es tan importante en esta función de sentido, ¿no? Que se crea con la cultura, con cualquier obra de arte, no sé, inclusive mito o creencia religiosa, que es tan importante el sujeto que ve el sentido como el que lo crea, que es un juego colectivo, ¿no? Creo que esa era una duda que también había quedado pendiente. Si tienen alguna otra, por favor, márquenlo en el chat o levanten la mano. Sí, ahí aparece esto de lo pasivo y lo activo, ¿no? Por un lado, soy observador del mundo cultural y es un mundo cultural que ya está cuando yo vengo al mundo, ¿no? Yo veo las instituciones, veo todo un mundo, una cultura construida por ancestros, por una generación que no es la mía, y me meten en esa cultura, digamos, o en ese mundo objetivo, como decía Hegel, ese espíritu objetivo, y al mismo tiempo yo también voy a activar, voy a construir, voy a modificar como generación esas instituciones, esas pautas, esas costumbres. Algunas las voy a continuar o las voy a actualizar. Ahí aparece la dimensión activa, el ser, digamos, lo pro, que es esa parte que modifica lo dado, ¿no? Que es mi intervención en el mundo y también lo que me define en una parte como humano, ¿no? Porque no es nada más asimilar la cultura, sino también crearla, recrearla, validarla, actualizarla, refrendarla. Uno puede continuar y apropiarse de los hábitos culturales activamente también, ¿no? Y después, más adelante, cuando veamos fenómeno artístico, vamos a ver esta cuestión que acá aparece el espíritu, el sujeto que ve el sentido como pasivo, y es en el sentido de pasivo con respecto a crear el sentido, pero no va a ser pasivo con respecto a la interpretación de una obra de arte, por ejemplo. Después vamos a
a resignificar esta cuestión del sujeto que ve el sentido como pasivo, ¿no? Pasivo en cuanto a la creación, pero no en cuanto a la interpretación y a la recreación de eso que ve. Bueno, ¿seguimos? ¿Sí? Bien. Bueno, primer texto, ¿se acuerdan? En el lejano 29 de marzo, Cassirer, primera definición de qué es lo humano, y esta apuesta por definir lo humano a partir de la cultura, ¿no? Ahí aparece un primer punto que es una base de la unidad 1, pensar esta importancia de lo cultural como algo eminentemente humano, algo que nos distingue de lo animal, y bueno, una definición, ¿no?, de la cultura como un universo de símbolos. Que ahí también aparece, ¿vieron esta diferencia entre la antropología o la mirada antropológica y cierta mirada teórica, ¿no?, que dice, bueno, ¿qué es la cultura? Arte y cultura como si la cultura fueran las formas intelectuales y estéticas solamente, y ya vemos con Cassirer y con Kusch otra mirada que es la cultura, lo dice Kusch en varias partes, ¿no? La cultura es el modo de sonarse la nariz, es la costumbre, es lo que hago cotidianamente, lo que tengo como parte de mi dimensión vital, ¿no? Como los símbolos que manejo como generación, ¿no? Como ser humano también. Bien, seguimos. Vamos a hacer un paneo muy rápido, me parece, de todos los textos que vimos. Podemos retomar acá algo que dice Macarena. También creo que pensarnos como proyecto implica tener en cuenta que no hay soluciones mágicas, que todo proceso es urgente, pero tiene su tiempo de maduración. Entonces, involucrarnos en la medida de nuestras posibilidades con la realidad en que vivimos. Define también el futuro. Mario Casalla dice que no hay recetas, entonces ahí aparece esquemas de pensamiento y las experiencias, noesis y doxa. Muy bien, Macarena. Una síntesis de varios actores y conceptos. Bueno, y ya metiéndonos en un concepto también importante en este primer eje, el de praxis, la discusión entre los teóricos y los prácticos en el campo del arte, todo este tema de si estamos en la clase teórica o estamos en la clase práctica, que vieron que decíamos, nosotros también reproducimos de alguna manera esto, en la medida que a veces se nos escapa decir, no, vénganse al teórico, o ahora los prácticos van a ver tal cosa, cuando este concepto de praxis ya desde mediados del siglo XX viene como a romper es un concepto superador de esta división bien moderna entre la teoría y la práctica, el saber y el hacer, esa división que es muy cómoda para la modernidad, pero poco apropiada quizás también para pensar tanto el arte como la cultura en los tiempos contemporáneos, ¿no? Así que bueno, ¿por qué, digamos, porque de alguna manera Mónica viene como desde Karel Kosik a traer este concepto de praxis? Bueno, porque es crucial, digamos, para pensar la práctica del arte. El filósofo checo Kosik... Perdón, Marcos, había una mano levantada que se bajó, no sé si Melissa, Manuela, creo. A ver. Bueno. Sí. Cualquier si cosa. Quieren comentar algo o hacer alguna pregunta... Profe, ¿te puedo comentar algo? Se largó una tormenta sí. bárbara. ¿Podría dejar el presente por si se me corta la luz? Sé que no te queda bien el caso, pero bueno. No eran esas las interrupciones. Ya está en el chat agendado, así que no te hagas problema. Ah, buenísimo, buenísimo. Gracias. Bueno, Kosik, sí, filósofo checo, marxista, de los 60 también, viene a traer el concepto de la praxis como transformación de la realidad. Creo que es interesantísimo, digamos, también esto, ¿no? Correrse también, incluso se diferencia un poquito de Cassirer, porque no pone el eje en el universo simbólico o en la cultura, sino en la acción, ¿no? En la transformación, en la creación de la cultura.
y nos define como, esta es una cosa esencialista igual, fíjense, ¿no? El ser humano y cómo ser ontocreador. Acá hay una definición de esencias. Pero es interesante, digamos, más allá de esto, la idea de que nos definimos, digamos, ontológicamente, ¿no? Bueno, sí, estamos todos cruzando los dedos de que no se nos vaya la luz. Quédense tranquiles que no... pero si quieren, digamos, nada, no se preocupen, digamos, que no cunda el pánico, que no panda el cúnico, como decía el Chapulín, no pongan el presente ahora, quédense tranquiles que vamos a considerar la situación. Eso llega a pasar. Bueno, el texto de imaginarios. ¿Qué pasa con la teoría de la práctica en la enseñanza del arte? Charlamos bastante de los modelos positivistas, y los modelos románticos que tanto daño han hecho en la percepción de lo artístico a nivel social. Todavía hoy padecemos, en gran parte, digamos, algunas influencias del romanticismo del siglo XIX. Cada vez que se habla del talento, de la inspiración, de lo arrebatado, de lo emocional, de la expresión subjetiva, estamos reproduciendo discusiones del siglo XIX, y muchas de esas imágenes han quedado grabadas socialmente en la representación de quién es artista, digamos, o de lo artístico, y de alguna manera también heredamos ese tipo de representaciones, ¿no? También las discusiones, ¿no? ¿Qué es lo que define cuando se enseña música o se enseña audiovisual? ¿Cuál es el peso, ¿no? ¿Cuál es la concepción de qué es lo teórico, qué es lo práctico? ¿Cuál es más importante? Creo que hay defensores de lo práctico y defensores de lo teórico en cada carrera universitaria, en cada ámbito de enseñanza. Y este concepto de praxis, de alguna manera, también viene como a ayudarnos a salvar esta división tan simplista a veces, ¿no? O tan incorrecta en un punto, porque uno dice, como decimos, ¿no? En la praxis real, esa división no existe, ¿no? Sí, la idea de transformar, de crear lo real humano y lo real en general, ¿no? Y Mónica dice, ¿qué cuestiones intervienen en la realización de una obra? Y ahí aparece toda esta integración de lo teórico y lo práctico, ¿no? Que vimos. Aparecen conceptos, cosas que leí, aparecen experiencias, aparece intuición, aparecen emociones, pero también el proceso de la experiencia, experiencias previas, aparece todo tipo de bagaje teórico integrado a un hacer. Así que creo que ahí complejizamos un poquito el hacer artístico o la praxis artística, ni como algo teórico ni como algo práctico, sino precisamente como algo mucho más complejo, ¿no? Bueno. Sí, bueno, y que Mónica decía en el texto que gracias a eso más complejo y al salirnos de esos estereotipos del positivismo y del romanticismo, podemos dar cuenta de la enseñanza de las artes, ¿no? Entonces ahí se puede, si no tenés la teoría del genio, que nace con una virtud para ser artista, podés enseñar y podés evaluar el arte. Si no, no tendría sentido. Y que de hecho en nuestro sistema educativo, inclusive de la provincia de Buenos Aires y de la nación, en algún momento se sacó la enseñanza de arte, se redujeron horas de enseñanza artística, era de plástica o de música lo que tenían los alumnos, porque estaba considerado con estos estereotipos de que no era algo que podía enseñarse, sino que era más bien una materia recreativa. ¿No? Sí, incluso estas son discusiones por ahí en un nivel superestructural, ¿no? Pero la misma universidad, una universidad contemporánea, abierta, inclusiva como la UNLP, en tantos sentidos, todavía también, por ejemplo, arrastra otras cuestiones, las del positivismo, porque uno dice, bueno, la educación inicial, bueno, se están arrastrando relatos que vienen desde hace mucho tiempo, pero la universidad, que es un lugar de permanente renovación, también tiene como esa consideración que siempre decimos de la Facultad de Artes como una de las que tiene mayor cantidad de ingresantes, pero tiene uno de los presupuestos más bajos. O sea que ahí también hay premisas positivistas de que el arte no es tan importante como la carrera de
una carrera de ciencias exactas, ¿no? Astronomía, por ejemplo. Claro, las Entonces, ciencias duras siempre tienen el reinado desde la creación por ahí de la universidad inclusive, y no solo en el presupuesto, sino que dentro de las ciencias blandas nosotros seríamos como la más baja o la de menor presupuesto porque, bueno, son de arte. Bien. Está bueno ahí sí. ese concepto de praxis porque hace que el quehacer artístico cobre una dimensión, o sea, se reconozca con una dimensión compleja y muy dinámica de ir y volver, ¿no? Esa, digamos que todas las partes de una reflexión y una producción van y vienen para llegar a la obra. Como por ejemplo la que vimos hoy, digamos, él contaba, él debe haber tenido, mi compañero, no me acuerdo el nombre, Alex, sí. Cuando contaba su etapa de, si se quiere, de investigación, ¿no? Su etapa de reflexión, de ida y vuelta, y que seguramente no ha sido separada. Entonces realmente es fundante de la nueva forma de pensar y de entrar en el mundo del trabajo y de cómo se construye lo simbólico desde el arte, el concepto de praxis. Bien. Acá están pidiendo que volvamos a la lámina de Kush, pero Diana, después les mandamos el power, vas a tener todas. Ahora vamos a hacer también un par nuevas de Kush para retomar esto del serial estar también, ¿no? Quizás a esa se refería Diana, la tensión entre estar y ser, ¿no? Junto con Casalla. Pero ahora vamos a ver un par de Kush, si quieren, en un ratito. Bueno, Nelly Schneider, ¿se acuerdan? Percepción, saber y representación. 3 de los códigos de una cultura visual. Y esta tesis, ¿no? De que no es que se pueden separar, que es una especie de comodidad del análisis, sino que se afectan mutuamente, ¿no? Cuando cambia el modo de representar de una generación o de una época, también vemos afectado el modo de percibir y los conocimientos. Cuando cambia algo en el mundo del saber, también cambia los modos de representar y los modos de percibir, y así, ¿no? Todas las combinaciones que se les ocurran, los 3 códigos se afectan mutuamente. Esto hay un montón de ejemplos. Nelly Schneider, en este texto del 87, los trae a colación. El ejemplo que es interesante también en el ámbito de los códigos del saber es el avance, digamos, del psicoanálisis como teoría que rompe a finales del siglo XIX con todo lo que se sabía en las ciencias humanas y sociales, y cómo ese cambio en el código del saber generó un cambio en el código de la representación, con lo que sabemos que es el surrealismo, ¿no? Ahí hay una especie de efecto, una especie de ejemplo claro, digamos, de cómo un código puede modificar a los demás códigos. Yo pienso también en los modos de representación digitales, cómo han cambiado la percepción, ¿no? de las generaciones actuales. No percibimos igual desde que aparecieron, digamos, estos modos de representación digital, y creo que es muy interesante a veces contrastarlo con charlar, digamos, con otras generaciones que no han vivido esta época digital o no son nativos digitales, a ver qué les pasa, digamos, cuando ven. Y cómo se confunden, ¿no? Con esta cuestión de que no hay experiencia sensible o natural. Para ellos, los códigos digitales son como naturales, porque nacieron con ellos y están acostumbrados a utilizarlos, y por eso no entienden cómo alguien de otra generación no los comprende. Ahí podemos concientizarnos de que esa experiencia no es natural, que es cultural y que la he aprendido, aunque sea desde muy pequeño. Vemos que ahora hay nenes de 1 año o menos que ya están con un celular. Para ellos ese código y esa interacción es natural. Y para un docente universitario o de secundaria que tiene que, con esta pandemia, ponerse a dar clases virtuales, no es para nada natural, ¿no? Claro, y ahí también aparece esto, ¿no? El ojo llega cargado de saberes, o el oído también podríamos decir, pensando en esta cuestión de ninguna experiencia sensible natural, ¿no? Siempre estamos
condicionados por lo que nos enseñaron, cómo nos enseñaron a mirar, cómo nos enseñaron a escuchar, y también, bueno, lo que aporta a veces la educación universitaria, en muchos casos que nos cuentan, decir, bueno, desde que estoy en la universidad aprendí a mirar de nuevo, aprendí a escuchar de nuevo, bueno, ahí aparece un cambio en los modos de saber subjetivos, o de todo un grupo, digamos, que empieza a mirar y a escuchar distinto a partir de acceder a nuevos saberes, ¿no? A reposicionar los saberes que tiene, o ponerlos en juego con otros saberes, ¿no? Y eso le pasa también a cualquier generación o a cualquier cultura, que empieza a mirar de nuevo, a mirar de otra manera, digamos, a partir de los saberes que tiene, porque no hay modo de mirarlo naturalmente, ¿no? Como también lo decía Cassirer en el primer texto. No tenemos contacto con el mundo real, natural, ¿no? Siempre está el símbolo o lo cultural como una especie de malla, de filtro, de realidad o de mediación con lo natural, ¿no? Ahí aparece un poquito esta idea del ojo llega cargado de saberes. Y el ojo llega cargado de esquemas de representación también. ¿Vieron? Cuando Nelly dice, no representamos lo que vemos, sino que vemos lo que representamos. ¿Por qué es esto? Tenemos un esquema culturalmente ya coordenado de que cierta cuestión o cierta cosa o cierto animal, como habla de Durero, tiene esas pautas de representación. Y cuando vemos una nube en el cielo, adaptamos esa forma a un esquema que nosotros ya aprendimos culturalmente y podemos decir tiene forma de cara, tiene forma de tal cosa. Y los saberes y la concientización de esos esquemas dan como resultado, estos nuevos saberes, una corrección a ese esquema. Y empezamos a representar visualmente, plásticamente o auditivamente de otra manera. Agustina pregunta, ¿no? Todavía no entiendo cómo se relacionan los códigos culturales entre ellos. Ahí decíamos, Nelly Snyder da un par de ejemplos que son como didácticos, digamos, cambian algo en los códigos del saber, decíamos, por ejemplo, aparece la teoría del psicoanálisis, y hay un cambio en los códigos de la representación, aparece el surrealismo, ¿no? A mí me parece que hay una especie de ejemplo de cómo estos códigos se afectan mutuamente, son como un conjunto de prácticas que se impactan mutuamente, ¿no? Si hay una nueva teoría, si hoy descubrimos, por ejemplo, que, no sé, vamos a dar el ejemplo por el absurdo, ¿no? Se comprueba las teorías de que la Tierra es plana, que es un cambio en los códigos del saber, sería, digamos, todo nuestro modo de percibir va a cambiar, va a haber un cambio en los códigos de percepción, vamos a empezar a mirar el horizonte distinto, vamos a empezar a mirar el cielo distinto, ¿no? Y también vamos a empezar a representar distinto, porque un montón de íconos ligados a la Tierra redonda van a modificarse, ¿no? Y el modo en que caminamos esta Tierra van a modificarse. Esquema corrección, es interesante la pregunta también que nos hacen. Esto está relacionado con los códigos de representación. Lo que plantea Nelly Snyder, y también lo plantea Gombrich, que es otro teórico que ha estudiado mucho esta cuestión, es que lo mismo, ¿no? La experiencia natural, entre comillas. Hay un ejemplo que da Gombrich en uno de sus textos, en donde llevan a un montón de estudiantes a una especie de lugar histórico, como le diga, un muro, una especie de arco, imagínense, como el Arco del Triunfo, y les dicen, bueno, dibujen. Y ninguno puede dibujar nada, porque descubre el profesor, que los lleva a ese ejercicio, ninguno tiene esquemas de representación de cómo dibujar un arco, ¿no? Entonces piden referencias. Y el profesor dice, bueno, acá están los dibujos que hizo Menganito, Sultanito, este otro pintor, piden esquemas previos. Entonces, ahí aparece un poco la consideración de Snyder, es decir, cómo cambian los códigos de representación, ¿no? Aparece alguien y dice, yo voy a empezar a representar el rinoceronte de un modo distinto, o voy a representar sonoramente una nueva escala. No, tengo que agarrar el esquema anterior y romperlo o corregirlo, ¿no? Tengo que pasar de lo tonal al dodecafonismo, pero para llegar al dodecafonismo tuve que enfrentarme con el código anterior, con el esquema anterior de representación. No es que me enfrento a la realidad e invento un código nuevo, una corrección nueva. Tengo que agarrar el esquema anterior de cómo se venía representando
sonoramente, visualmente, audiovisualmente, y romper eso, corregir eso. Entonces siempre estamos dialogando con esquemas, sería un poco la consideración, ¿no? Luis, Cuando representamos siempre... ahora Luis te damos la palabra. Hay veces en que un descubrimiento científico o técnico es tan importante que produce un esquema nuevo y ya no se da esa corrección. Como por ejemplo la locomotora, el globo, el microscopio, todos esos descubrimientos hicieron que en la pintura, por ejemplo, se representara de otra manera. El puntillismo, el expresionismo, ¿no? Ya no se veía la realidad de esa manera. Cuando ibas rápido con una locomotora veías rayas, y eso aparece en la pintura. Cuando viajabas en un globo veías puntos abajo. Entonces, eso dio como resultado nuevos esquemas de representar. Sí, Luis Alfredo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, sobre lo que mencionaba, creo que ahí me ve. Ajá. Sobre lo que mencionaba ahorita el profesor, esta cuestión de que para poder romper el código, primero y principal hay que conocerlo. Me recuerda un poco a algo que menciona la propia autora, que es lo de que el ojo ya llega cargado de saberes, que es que uno tiene ya, o sea, que al momento de uno plasmar una obra, o realizar algo, siempre ya tiene su propio conocimiento cultural, su propia experiencia cultural que definitivamente influye en lo que uno hace. Pero bueno, nada, principalmente quería como confirmar eso, o sea, tiene que ver con eso, con lo de que el ojo llega cargado de saberes. Sí, también, si quieren otra relación también que nos sirve mucho y que se entiende, con tradición e innovación. Porque, digamos, los esquemas que tenemos son tradiciones a veces, ¿no? Uno le enseñaron a dibujar, supónganse, la escuela con la sombrita, la figurita, digamos, del nene con el portafolios y la mamá que van cruzando la calle. Eso es un esquema. Y es una especie de tradición, porque ya realmente ningún nene va con la valijita esa, digamos, ni ya la sociedad tiene realmente, en términos realistas, ese tipo de manejo, digamos, ¿no? Entonces, el esquema es la tradición, ¿no? O sea, por un lado, como vos decís, Luis, ¿no? Hay una especie de saber, si se quiere, ¿no? Tradicional en nuestros modos de representar. Nos enseñan que la tradición representa de esta manera, se dibuja así la casa, se toca así este instrumento, los esquemas, y de alguna manera cada nueva corriente intenta corregir esos esquemas, pero tenés que Claro, enfrentarte al esquema. claro, o sea, en definitiva, cada vez que, o sea, cuando uno trata de romper un esquema o crear una vanguardia, definitivamente ya tiene que existir una tradición que, o sea, toda vanguardia, toda innovación tiene siempre una tradición a la cual está rompiendo. Sí, exacto. Claro, Esa que último, esa transgresión es un esquema, ¿no? claro, que último comentario y ya con esto cierro, me recuerda un poco a algo que nos decían mucho en primer y segundo año algunos profesores, que nos empezaban a explicar como los códigos del audiovisual, ¿no? Que bueno, los planos funcionan de esta manera y el tema de los ejes, y nos decían, estos códigos son códigos que se establecen en el audiovisual porque se sabe que funcionan. Hay directores y personas que deciden romperlos, y no está mal realmente romperlos, pero tiene que haber una razón detrás. ¿Por qué ustedes están rompiendo esos códigos del eje, del encuadre, de lo que ustedes quieran? ¿Por qué los están rompiendo? Tiene que haber una razón de fondo para que ustedes rompan eso. O tiene que haber una idea, digámoslo así, de por qué ustedes rompen esa tradición. Una nueva idea, una nueva mirada. Exacto, debe haber una nueva mirada, pero ¿qué quiere, o sea, qué dice esta nueva mirada? No, no lo hagan porque sí. Claro, que ahí también las razones son, digo, en el caso de las primeras vanguardias, ¿no? Del siglo XX, había fuertes críticas hacia la cosificación y la objetualización del arte, ¿no? Había una especie de razón política, de decir, no queremos un arte basado en objetos que se venden, en objetos que son de la burguesía, papá. Entonces, muchas vanguardias tenían una razón fuertemente contextual y política, no eran razones nada más de quiero rebelarme porque el clasicismo no me cierra, sino a veces
razones de incidencia en lo político, ¿no? Queremos un arte Claro. no objetual porque estamos en contra de los objetos en el arte, ¿no? Claro, sí, sí, incluso el propio dadaísmo me parece que ya es como un extremo muy, muy increíble con lo que uno consideraría como clásico, tiene una razón de ser y una crítica a esa tradición. Bien, Carlos, muy cortito. Hola, rapidito. Hola. Solo que ¿Qué me tal? llama la atención el comentario del compañero en relación a esta idea de tener una razón detrás de la ruptura de los esquemas previos, porque la verdad es que no es que a veces pienso, cuando rompes el eje en el cine o en el audiovisual, no es necesario esa ruptura de los esquemas, no es necesario que sea por una justificación narrativa, es más un poco más lo que dice Marcos, que es la idea de la ruptura del esquema para dar cuenta de que hay una institucionalización de estos esquemas y la ruptura viene dada a partir del, entre comillas, irrespeto al esquema que existe antes. O sea, pienso en el trabajo de Marcel Duchamp también, no en otro aspecto. No es romper no es que sea, no es tan simple y a veces en la carrera es así como vamos a aprender las reglas para luego romperlas. Es un poco como entender que realmente estas reglas que por mucho tiempo se cree que hay, no responden a una institucionalización que o adherís o no adherís, pero es ahí donde se forman las vanguardias. Más aparte de eso, de que claro, que se pueden utilizar para cosas narrativas, el romper el esquema o qué sé yo, pero es más complejo que eso en la historia del arte, me parece. Eso. Bien, también podríamos decir que nada es porque sí, ¿no? Como retomando a Caballero, todo tiene una teoría, nada se hace porque sí, o por romper solamente, por oponerme. Sí, claro, ahí también me quedé pensando también en este ejemplo, el contraejemplo, ¿no? De decir voy a romper o voy a romper institucionalmente, que por ahí a veces los profesores nos paramos un poco como defensores a veces de ciertas tradiciones, de decir, che, conozcamos esto porque es parte del pasado, es una memoria de lo que han hecho otros artistas, etcétera, etcétera. Nos paramos ahí porque también esa ruptura institucional en el vacío, o sea, vamos a romper por romper, a veces desconociendo que estoy rompiendo, también es como esto, innovar sin, como si fuera lo cultural es la innovación sin tradición, ¿no? Cuando precisamente la clave es esta tensión entre esquema y corrección, entre tradición e innovación, ¿no? Ni casarse con esos esquemas o esas instituciones de un modo acrítico, ni tampoco romper con total desconocimiento de esas instituciones, ¿no? Y demás. Ahí nombra el caso de Piazzolla, lo que pasa es que hay un compañero ahí, Omar Taminujín, Moto E6 Play, que no tenemos el nombre, si querés contarnos. Ay, hola, soy Macarena, lo que pasa es que me cambié el celular. Macarena, el apellido. Así. López. Macarena López. Macarena López. Bien. Contanos de Piazzolla. Eso, me parece súper interesante el caso de él porque, digamos, nunca fue reconocido en su época, digamos, sobre todo en su primera época. La música que hacía me parece que no estaba situada en su contexto de país, ni en su contexto temporal tampoco, ¿no? Se me viene él a la mente, así como se me viene también Marta Minujín, que recién es reconocida hace poco tiempo. Es un caso complejísimo el de Piazzolla, también ahí podemos convocar, digamos, a un debate, pero estaríamos varias clases debatiendo, porque, digamos, también se lo reconocía en algunos foros académicos internacionales como un exponente bastante característico, ¿no? de la música del tango, ¿no? Digo, en Francia o en algunos foros
internacionales se pensaba que Piazzolla era una expresión, digamos, de lo académico, de las nuevas vanguardias y del tango, ¿no? Como un cruce ahí. Claro, bueno, pero... Afuera tampoco se lo consideraba puramente, ¿no? Como internacional. Claro, pero la cuestión es que el tanguero argentino de su época no lo consideraba. O sea, era demasiado era demasiado para su oído, era demasiado para la tradición tanguera de nuestro país. Y yo creo que fue demasiado y que por eso, en este sentido, lo veo como poco situado, digamos, y que era otra cosa en realidad, si era todo esto que estamos diciendo, era un académico. Sí, es interesante, es complejo el tema de abordar también. Sí, por ahí podemos armar un debate al respecto, pero en otro ámbito. Si les parece, en las comisiones o en el aula. ¿Sí? Piazzolla, como se lo podemos enfocar de varios lados, ¿no? El caso Piazzolla. El caso Piazzolla u otros casos polémicos con respecto a esta cuestión. Se lo homologó mucho con Borges en su momento, hubo un momento entre los 60 y los 70 donde se consideraba que eran las dos expresiones como de un arte, de una posibilidad intelectual, artística, de las más elaboradas, que estaban en tensión con la propia cultura, porque de Borges también se dijo lo mismo, ¿no? Entre los 60 y los 70 se lo consideraba un narrador que no tenía que ver con nuestra cultura, más cercano a la cultura inglesa, que él también era parte también de su tradición y de sus fuentes, ¿no? Toda la literatura inglesa. Creo que es un caso parecido también y tiene esa misma complejidad, ¿no? Todavía hoy se discute el lugar de Borges en términos culturales, ¿no? Si quieren, avancemos, porque nos quedan como 10 diapositivas para puntear, ¿no? Y no llegamos a Ullo, me parece, eso es mi miedo. Bueno, punteo brevísimo, ¿no? Casalla nos da una clave de la unidad 1, que es esta mirada del universal en términos identitarios y en términos de lo situado, ¿no? Situacionalidad de la cultura. Toda cultura está situada, lo sepa o no, dice Casalla, como tesis, ¿no? Como tesis de trabajo. Toda afirmación, todo objeto, todo tema debe ser situado en un tiempo, en un espacio, y si me venden algo como universal, me venden una fábula del universal, es porque hay una cultura que está vendiendo sus propios valores como si fueran universales. Ese es un poco el aporte tan interesante, ¿no? de Casalla para pensar la dependencia y para pensar la crítica a lo universal y a lo global, diríamos hoy, ¿no? Seguimos en este punteo de cositas que vimos. Lo mismo dice Kusch en este texto, Tecnología y Cultura. ¿La tecnología es universal o la podemos pensar desde otro lugar, ¿no? Y esta definición de la cultura como estrategia para vivir mejor con los símbolos que me da la cultura, ¿no? Ahí creo que hay algo interesante. Estrategia, entonces, es política, dice Kusch. Y doxa y noesis, que es lo que más nos preguntan normalmente cuando viene el parcial, ¿qué era doxa y qué era noesis? Que lo vimos un poquito en esa clase, pero sintetizando decíamos, ¿no? Doxa como opinión, vivencia, experiencia, como ese saber, que a veces es el saber popular que no está sistematizado como una teoría, como algo sistemático, planificado. Es una opinión, a veces es un sentimiento popular, un sentimiento no formado teóricamente, digamos, por eso esta idea de la opinión, y la noesis como, al contrario, ¿no? La teoría, lo planificado, los sistemas de pensamiento, teóricos, económicos, los sistemas de todo tipo. Y esta hipótesis de Kusch de segregamos nuestra doxa, ignoramos nuestra opinión, nuestra vivencia, e importamos noesis, sistemas ajenos, sistemas de otras culturas, que nada tienen que ver con nuestra doxa, que se pelean con nuestra doxa, cuando doxa y noesis tienen que ir más de la mano, ¿no? Desde una vivencia surge una teoría, desde una vivencia surge un plan económico, desde un modo de vivir surge, desde una opinión popular surge un sistema educativo, ¿no? Ahí hay una especie de conexión entre doxa y noesis,
en los países que tienen una mayor coherencia cultural, ¿no? Seguimos. Bueno, Giardina, que se mete con varios problemas epistemológicos contemporáneos. A nosotros nos interesa esta crítica de la premisa moderna de que la ciencia es neutral, ¿no? Creo que ahí está el eje del texto de ella, que también es la división de teoría y práctica, ¿no? Como si la teoría fuese un saber objetivo, entre comillas, neutral, puro, inocente, y la aplicación fuese la responsable ética, ¿no? Según la premisa moderna, la fórmula de la bomba atómica es objetiva, es neutral, y lo malo es lo que hacemos con la bomba atómica. Eso lo dice la modernidad del siglo XVIII, ¿no? Giardina cuestiona esto desde el pensamiento contemporáneo. Dice que todo saber está condicionado culturalmente, toda teoría, toda fórmula, por más neutral que parezca, aunque sea una fórmula matemática, tiene una especie de condicionamiento ético también. Y hay subjetividad y hay humanidad en una fórmula. No es que la teoría es pura neutra y la aplicación es mala. Ahí se puede llegar a la crítica del martillo, que es lo que todos los defensores de esta premisa moderna utilizan. Dice, bueno, pero el que creó el martillo no lo hizo para que alguien martille a otra persona, ¿no? Lastime a otra persona. El que hizo la fórmula del martillo, ¿no? Entonces, desde ahí se defienden muchas personas que critican esto, ¿no? Dicen, no, en realidad la teoría es neutral, el saber es neutral y la aplicación es buena o mala. Pero uno hasta podría llegar a cuestionar, ¿no? Esta idea de que la fórmula del martillo también se puede revisar y también se puede cuestionar en términos éticos, no la aplicación. Ya la misma fórmula de la persona que hizo el martillo se puede repensar, ¿no? Esto es una discusión que hay mucho los diseñadores tienen esta discusión siempre, el famoso ejemplo del martillo, ¿no? Y bueno, desde ahí también sacar a la ciencia como lugar de la verdad y pensar desde Heidegger al arte como lugar de desocultación de la verdad, ¿no? De revelación de una verdad. A ver si llegamos hasta lo último. Acá más cerquita, serie estar, la cultura como modo de ser y como resignación al estar, ¿se acuerdan? El estar como tradición, ¿no? Como vimos, resignación, costumbre, porque sí, porque es así, porque mis padres me enseñaron esto. Estar y el ser como algo activo. Ahí estamos de vuelta con tradición e innovación, ¿no? El estar como tradición y el ser como innovación. Y la cultura como un modo de ser. Es por un lado resignación, es acervo, es conocer, digamos, la tradición y ser parte de ella, recibirla, y también es actitud. Eso creo que también lo dijo Gachi cuando tuvimos esta clase, ¿no? Acervo y actitud, resignación y rebelión, ¿no? Están estos dos polos en la cultural. Y el famoso concepto de artista como gestor cultural, el que se entona con una cultura, el que vegeta con un sentimiento cultural. Ahí y después justamente, ¿no? justamente Bruno quiere que profundicemos ese tema. Bruno, ¿qué es lo que te cuesta de gestor cultural comprender? Si tenés micrófono, contanos, por favor. Que por ahí hay muchos compañeros que están en la misma situación y no se animan a decirlo. No entendés qué es lo que se gesta, bien. Es una estética operatoria, es lo que propone Kusch, ¿no? Una estética de lo que se opera. También la palabra obra viene de ópera también. Entonces creo que es interesante esa idea, ¿no? De lo que se gesta es una obra, pero esa obra cristaliza un sentimiento popular. O sea, lo que se gesta es el pasaje de ese sentimiento, de esa problemática existencial de ese Kusch, se transforma en un signo artístico, ¿no? Entonces, lejos de la estética idealista, que pensaba que el artista o la artista iba al mundo de las ideas, contemplaba la belleza y bajaba y hacía obra, gestaba una obra que era una expresión de la belleza ideal. Kusch dice que lo que hace el artista es sintonizarse con una cultura, con
un sentimiento, con un problema cultural, a veces con un malestar, y gestar una obra, ¿no? En los ejemplos que da Kush y en los que vemos nosotros, siempre son artistas que logran realmente emparentarse, empantanarse, digamos, ¿no? con la cultura. No es que uno va, yo voy a hacer una obra, voy a dar un ejemplo así, bien bruto, ¿no? Bien por el absurdo, ¿no? No es que yo voy a ir y estar un día con, qué sé yo, con la comunidad gitana y voy a lograr expresar el sentimiento de la comunidad gitana en ese día que estuve con ellos, ¿no? O ellas. No es que voy a ser gestor cultural de esa comunidad por visitarlos un día. Por eso es entonarse, vivir, vivenciar, sentir y ver cómo siente esa cultura de tal manera que uno realmente llega a un punto donde está vegetando con esa cultura. A veces hay artistas que pasan años, meses conviviendo con una cultura para poder expresarla, o pensando en su propia cultura para poder expresarla. En realidad, ¿no? Claro, en realidad son emergentes de su propia cultura, por lo general, los gestores culturales. Y más allá, claro, y esa gestación inclusive se puede dar inconscientemente. Y el reconocimiento siempre es de la propia cultura, porque yo puedo estar acá en Argentina y decir, voy a ser una gestora cultural y hacer una obra que nadie se sienta representado, nadie vea la indigencia de su existir en mi obra y la sienta como propia, entonces no voy a ser gestor cultural. Eso es importante también, no solamente que se gesta en una cultura, que por lo general el artista es de esa cultura, comparte la cultura con el que revaloriza su obra como una gestión cultural, sino que no importa lo que él se proponga, sino que siempre la tercera dimensión, que es el pueblo, es la que determina a un gestor cultural. Esa identificación del otro, este juego colectivo. No creo porque a mí me interesa y creo algo para mí, ¿no? Creo porque estoy inserto en esa cultura y doy respuesta a una indigencia que es mía y de todos mis coetáneos. Sí, la obra opera sobre la realidad, dando una respuesta, ¿no? Eso también se puede sumar. Una respuesta a lo que yo necesitaba, ¿no? Como cultura. Yo demandaba un símbolo de algo de un malestar, de una tristeza, o una alegría también, popular, digamos, y no tenía ese símbolo cristalizado, nombrábamos a Charlie, ¿no? Estás buscando un símbolo de paz, un poco esa idea de hay alguien que va a traer ese símbolo y ese es el gestor cultural. Y la comunidad va a decir, necesitábamos este símbolo, acá está. Veo lo que estaba demandando, ¿no? Como dice Gachi. Yo tengo una pregunta por ahí también hablábamos de que no era solo obvia. Que podía pensarse como un colectivo también. Perdón, Edwin, ahora te dejo. Ahora te dejo. O sea, el gestor, cuando se dice gestor cultural, pero no significa que sea una individualidad necesariamente, sino lo que se debe lograr es realmente entonarse con esa necesidad, con ese hambre simbólico y dar una respuesta operando sobre la realidad. Y eso lo hacen los grupos también, o sea. Grupos de producción artística también, sí. Edwin. No, sí, yo quería, por ahí es medio obvio, pero si hay artistas que no cumplen este rol, simplemente pasan por algo más vacío, estaría. Gachi se señala. Hay muchos artistas que no cumplen con eso. Tampoco lo vas a definir vos si cumplís ese rol, ¿eh? Claro, por eso sí. No, pero yo me señalo porque yo lo intenté, yo me hice toda la tesis pensando que yo estaba haciendo lo de Kush. No, el otro día se olvidaron. Claro. No, es interesante, ahí es donde entran por ahí lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Los distintos medios de reproducción, los canales de circulación. De circulación, y cuando responden más, no a
a ese sentido específico, sino está respondiendo por ahí al consumo de otras cuestiones. Tiene que ver más con eso en algún punto, ¿no? Por eso muchos ejemplos que hemos visto y artistas que hemos escuchado o pensadores plantean justamente ese compromiso con la sociedad o esa búsqueda de ese sentido que se encuentra. Y nosotros en la comisión tomamos al Indio Solari, por ejemplo, que rescata mucho, digamos, esta idea de no meterse con los circuitos de consumo, digamos, con todas las productoras, no venderse, diría él, ¿no? En algún punto, y sí ser fiel de alguna manera a su público, a su grupo social. Ahí incorporamos otro elemento a la ecuación, pero más allá de los circuitos comerciales y demás, podríamos decir que Charlie es un gestor cultural, a pesar de haberlos utilizado, por ejemplo, también, ¿no? Ahí Luis ¿Quién y es Valentina. el cantante este que hizo una canción como muy con mensajes sublimes? Uy, perdón. ¿Quién está hablando? Yo, perdón, no me di cuenta. Estaba buscando la información, perdón. A ver, Luis y Valentina Sí. querían hablar. Sí, me quedó una duda sobre, bueno, esto que acaba de mencionar, creo que fue Graciela, cuando le preguntaron que si ella se consideraba gestor cultural, dijo, se rió. No sé, yo, por ahí es una percepción mía personal, pero quiero ver qué tan de acuerdo están ustedes o qué tan en lo cierto estoy. Siento que toda obra, o mejor, tanto, o sea, toda obra, toda persona, o sea, todo sujeto, como de alguna manera dice el autor, hasta cierto punto es un gestor cultural. Y de cierto modo como que siempre recuerdo un suceso que me marcó mucho la vida. Yo hace muchos años, yo vengo de una familia católica y por supuesto cuando era chamo me metieron en catecismo. Y recuerdo que una de las clases fue muy interesante porque nos dijeron, oye, te damos, escribe una lista de cuáles series de lo que sea, animación, lo que sea, cuáles series consideras que no dejan un mensaje, que no transmiten nada, que no enseñan nada positivo. Yo, por supuesto, en mi mente de niño pensé, bueno, en las series que simplemente me parecían las más absurdas. Incluso llegué a colocar, qué sé yo, El Chavo, los Power Rangers, qué sé yo. Pero ya después de grande y analizándolo, me di cuenta de que no, que en realidad toda serie realmente transmitía algo y dejaba un mensaje, ¿no? Desde los Power Rangers que podemos sacarles que transmitían, no sé, los valores como el compañerismo y el respeto, o quizás otras como, o el Chavo, por ejemplo, que mostraba de cierto modo como la desigualdad, o de repente como una más absurda, incluso South Park, por ejemplo, que más bien uno le parece una serie absurda, llena de groserías, pero en realidad que tiene una muy fuerte crítica social, sobre todo ya en las últimas 10, 15 temporadas. A lo que voy con esto es que me parece que todo sujeto, todo creador y productor, ya hablando ya sea de sujeto individual o ya sea de entidad o lo que sea, es un gestor cultural en mayor o menor medida, pero lo es. Y me parece que tiene el poder de alguna manera ya con el poder de alguna manera transmitir mensajes o buscar Bueno, reflexionar mira, a las Luis, personas o algo. No sé, quizás me estoy extendiendo mucho, pero... según Kush, te podríamos diferenciar entre un gestor de sentido, todo hacedor es un gestor de sentido, pero no gestor cultural en la definición que marca Kush. Podríamos hacer esa gran diferencia. Gestor de sentidos y gestor cultural. Gestor cultural está definido, valorizado y legitimado por el pueblo. ¿Sí? Y el ejemplo que vos diste de los Power Rangers es mucho más, digamos, polémico, porque en realidad sería un ejemplo de universal abstracto más que de gestor cultural, ¿no? Claro. De dominación cultural, Marcos.
No, No nos sé dejas pensando, Luis. No es un tema sencillo. Claro. Me parece que el sentido está, por supuesto, pero cómo el pueblo percibe sus necesidades existenciales expresadas en obras es un poco lo que define, ¿no? Si el pueblo en un momento reconoce al Chavo o a los Power Rangers o a Manuelita o yo doy ejemplos un poquito antes de dar la palabra a Valentina, menos solemnes, ¿no? Pensaba en los cantitos de cancha, no, para salirnos del mensaje, la idea de un mensaje o algo un poco más fuerte, pensaba que hay una apropiación fuertísima, qué sé yo, la hinchada que canta un tema de Sergio Denis, que es una especie de artista que está considerado como lo más bajo del mundo comercial, y saquemos el mensaje, es lo sonoro, se apropian de lo sonoro y consideran que es su himno para ponerle una letra representativa de una hinchada, o de muchas hinchadas realmente, ¿no? Entonces ahí hay una especie de apropiación que excede al mismo autor, y la hinchada tampoco, la mayoría no sabe quién es Sergio Denis. Se pierde la biografía. Nos habíamos olvidado. Eso Pero nos ahí habíamos alguien olvidado. eligió a Sergio Denis como gestor de una sonoridad que es representativa, y uno dice, ¿pero de dónde? ¿El mensaje de Sergio Denis cuál es? Totalmente patriarcal, si uno pensase, por supuesto, en las letras de Sergio Denis, ¿no? O la hinchada que reversiona temas de Gilda, ¿no? Gilda es otro ejemplo también muy interesante de cómo va más allá de ella. Hubo una apropiación popular de sus canciones, de su mirada del amor, de su sonoridad, de su modo de bailar, de su cuerpo, digamos. Me parece que hay un montón de lecciones de elegirla a ella como gestora, más allá de cómo ella se sintonizaba o no con un modo de ver, que yo creo que sí lo hacía, pero hubo una elección popular, ¿no? Perdón, Luis, seguimos con Valentina, así llegamos, aunque sea la última Dale. diapo, y no Sí, Sí, sí. los si no abrumamos seguimos discutiendo, no llegamos ya. en las comisiones. Bueno, no, Valentina. lo mío era bastante breve, no me quiero ir mucho de tema, pero un poco me hizo eso que Gachi se seleccionara a ella, como que quiso ser gestora cultural. Me parece que también está bueno como para reflexionar nosotros en el lugar en el que nos encontramos, digamos, la tarea que tenemos, por lo menos en esta materia, no sé, por ejemplo, de hacer un trabajo de investigación o sí, trabajos interdisciplinarios, como también cuáles son los referentes que elegimos, sin ánimos de creer que nosotros somos el pueblo que van a definir un gestor cultural, pero sí como revalorizar esas expresiones culturales que tenemos cerca y que creemos que tal vez condensan como algo de la cultura que nos rodea o de nuestra situacionalidad, como que, no sé, me parece bueno también pensarlo como desde ese lado, ¿no? Era eso, medio breve. Bien, acá también hay un comentario de Camilo Silva que dice, también es cierto que Cuya escribe en una época en donde el mismo concepto de pueblo es diferente al de hoy. Totalmente. Sí, Totalmente. y también desde 76. dónde... ¿Cómo? No, 1970, los 70, digamos, el concepto de lo popular y del pueblo es un concepto totalmente distinto al de este momento global, ¿no? Mucho más complejo, hoy por hoy, pensar lo popular. Y también pero igual los lo toma... condimentos que componen el concepto pueden trasladar, o sea, son complejos los condimentos, y justamente porque este es otro tiempo, la palabra gestor, que es por eso yo decía que yo me creía que había sido una gestora, porque ahí está la palabra gestión, ¿no? Entonces, es lo mismo de cuando arrancamos con la materia, o sea, este concepto tiene un espesor, que tiene un origen histórico y una fecha, pero sin embargo tiene un espesor que debe conservarse y que es absolutamente aplicable a la contemporaneidad, más allá de que el concepto de pueblo sea diferente, porque estamos hablando del concepto de gestor, del gestor cultural, no sé si se entiende lo que digo, que no es gestión, por ahí cambiaron. Sí, sí, se entiende, Gachi, y eso hicimos hincapié, en que para ser gestor cultural... Gestionar, miren que yo les contaba, gestionar algo, ahí está el específico, hay oraciones que son como puntuales, como por ejemplo, que el pueblo puede tener la dimensión o una comunidad, la dimensión que vos quieras, pero es el pueblo. Y esta cuestión de comunidad la gestión es una gestión simbólica,
que modifica la realidad, y el que construye la obra, o el que hace la obra, y que ha estado con el pueblo, y se ha entonado, como dice Kusch, es una persona que desaparece porque la obra es la que está presente y es el operador. Por eso es estética operatoria. Entonces eso puede trasladarse hoy, por más que el concepto de pueblo sea otro, porque el espesor del concepto y los hilos del concepto... Se te corta mucho, Gachi, pero entendimos lo que querías decir. Hay que seguir también porque quedan 2 minutitos. Sí, bueno, entonces, lo que se gestiona es un sentimiento, digamos, se cristaliza ese sentimiento popular en obra, como dice Gachi, y lo que cuenta es esa obra, cómo responde a esa demanda emocional, simbólica del pueblo, ¿no? Y el desafío de Kusch, entonces, es proponer que el artista, en vez de ser una expresión de la subjetividad, en vez de ser un buscador de belleza, o una expresión de la belleza, es una expresión de la problemática existencial de un pueblo. Ese es el desafío de cómo patea la estética tradicional, ¿no? ¿Cómo? Me perdí, no sé quién estaba... No, alguien tenía el micrófono abierto. Sigamos. Bien, bueno, Germán habla del nuevo cancionero como que era un concepto que lo ve sintonizado, digamos, con esta definición de Kusch. Y Edu dice, a la manera de los liderazgos muy en boga de los años 70, en sintonía con los grandes relatos de la izquierda, donde sería el canalizador de la expresión del pueblo. Claro, hoy diríamos, me parece más allá, como dice Gachi, ¿no? Que hay cuestiones que hay que resituarlas, pero al mismo tiempo, digamos, la idea de pensar el arte como una sintonía con una problemática vital de la comunidad, eso sigue estando, eso sí se puede trasladar, digamos, por fuera de estos relatos más de los 70, ¿no? La idea de que el arte no es expresión de belleza ni expresión de lo subjetivo, sino expresión de lo comunitario en forma de estética, ¿no? Sí, Bueno, y es más, Kusch toma lo comunitario desde su análisis de los pueblos originarios en el norte, o sea que no lo toma desde la ideología de izquierda tampoco. ¿Puedo acotar algo? Dale, Germán, sí, y seguimos. Sí, me acuerdo que decía algo que considero importante en el texto de Kusch, que era que responde a la necesidad del sentido de ser, y eso es lo que la persona va a buscar a la obra, y por eso trasciende al artista y a la biografía de quien compone esa obra. Eso. Responde totalmente a la indigencia del existir de esa comunidad, da una respuesta. Esa búsqueda, claro, sí. Esa búsqueda de ese sentir. Yo lo sentía, pero nadie me había dado un símbolo, un signo que me hablara de ese sentir. Cuando veo el signo digo, eso es lo que yo necesitaba. Esto es lo que yo sentía. A veces se habla mucho de la poesía, ¿no? De la poesía que de repente pone palabras a lo que yo sentía, pero no podía decir. Bueno, esta idea. Claro, daba un ejemplo del gaucho también. Sí, sí, de Martín Fierro. Claro, el ejemplo de gaucho de Martín Fierro, ¿no? Que es muy interesante. Bueno, seguimos súper rápido. Caballero, ya vieron que retoma Cassirer y habla de esta idea de somos seres culturales, y en esta cuestión del ser cultural aparece, como dice Cassirer, la unidad de pensamiento, sentimiento y acción. Eso lo dice Cassirer, no somos nada más racionales, no somos nada más pensamiento, sino que aparece todo el sentimiento y la acción. Estos 3 momentos en lo humano. Y después ya llegamos, creo que a Ticio Escobar, Mariana, que es el texto que vimos la vez pasada, la oposición entre la definición sustancialista, que viene bien de las teorías modernas y de las ciencias sociales, incluso del siglo XX, pensar la identidad como sustancia, como esencia, y el problema que se genera con el giro identitario en el siglo XXI, de empezar a pensar la identidad como construcción, como algo que se relaciona, como algo que se inscribe en múltiples niveles. Ya no se puede pensar esencialmente, ¿no? Esta diferencia entre identidad sustancia e identidad constructo. Cambia el contexto, pero sobre todo cambia la teoría y la mirada. Eso es importante. No es que la identidad de golpe dejó de ser una esencia y pasó a ser una construcción. Es que la mirada teórica cambió. No podemos pensar más la identidad
en este momento contemporáneo como sustancia. No quiere decir que haya sido sustancia en un momento, aunque fue algo fuerte la idea de lo esencial, ¿no? Muchos relatos. Pero no es un giro así que en el año 2000 de golpe pasó a ser una identidad constructo. Empezamos a mirarla teóricamente desde lo constructivista. Y eso nos lleva a pensar lo latinoamericano también por fuera de cualquier sustancia, pensarlo estratégicamente, vimos el lunes pasado. Y si quieren seguimos, Mariana, ya para cerrar. Estos conceptos fuimos marcando la idea de la cultura como universo de símbolos, las tensiones entre tradición e innovación, el concepto de praxis, los códigos, los imaginarios sobre el arte, con esto de lo teórico y lo práctico, la cultura como modo de ser, lo situado, la cultura como estrategia para vivir mejor en nuestra polis, en nuestra comunidad, y por tanto la cultura como política, doxa noesis, la ciencia como constructora de verdad según la modernidad, y el arte como desocultación de la verdad según el pensamiento contemporáneo, el horizonte simbólico de Kush, la cultura como modo de ser y resignación de estar, que es esto de innovación y tradición, gestor cultural, la identidad como construcción, y hoy, que esto va a quedar quizás para charlar un poquito en las comisiones, la insubordinación fundante de Gullo, en la diapo que viene, que es el texto de hoy, que era pensar un momento determinado de la historia económica de Argentina, Brasil, Venezuela, un momento hacia principios del siglo XXI, en donde se empezó a dar un proceso de insubordinación, ¿no? Si querés mostrar la diapo, nada más para mostrarla, Mariana, y ya cerramos. Creo que es la que viene. Acá está. Esta frasecita, y ya, si quieren, cerramos. Pensar desde la periferia para salir de la periferia. Y la idea del poder también. Me parece que ahí algo se conecta con la unidad 2, cuando veamos el concepto de poder. Una insubordinación que tiene que ver con lo económico también, para alcanzar el poder, ¿no, Gaby? Sí, además pensemos que si bien este es un texto escrito en el 2008, cuando nosotros le replanteamos al autor, que esto es muy importante, fíjense que tenemos contacto con algunos autores que están vivos y que podemos hacerles preguntas con respecto a lo que escribieron y si siguen opinando lo mismo. Gullo nos responde que sí, que sigue opinando lo mismo, que el umbral de poder que podría crear Argentina junto a Venezuela y Brasil todavía no se formó, y que seguimos en ese momento histórico que él plantea como de bisagra o de eje para nuestro futuro, en el que si no no nos unimos en Latinoamérica y logramos ese umbral de poder para entrar en la agenda internacional, bueno, nuestro futuro va a ser siempre de estados subordinados. Y por lo tanto, no importa la riqueza que tengamos, porque al ser subordinados la vamos a poner siempre en pos de los estados del centro o de los estados que sí lo tienen, ese poder.